Les decíamos, su tercera noche de violencia vive toda Francia luego del asesinato de un joven de solo 17 años por la policía tras negarse a un control policial. Vamos a conversar sobre lo que está pasando, cuáles podrían ser las consecuencias de estas movilizaciones, y lo hacemos tomando contacto a esta hora con Pierre Lebret, cientista político de la Universidad Diego Portales, que está allá en Francia. Pierre, muchísimas gracias, además por la diferencia de hora. Muy buenas noches para ti. Buenas tardes para ustedes, Matilde. Pierre, ¿qué es lo que se está viviendo a esta hora? Porque estamos viendo que las manifestaciones no cesan y hay manifestaciones en distintas ciudades de Francia, no solamente en París, donde ocurre este asesinato, sino que en muchas zonas. Sí, hay mucha ola de violencia en varias ciudades, en París, en Lyon, en Marsella, en Burdeos, también en Bruselas, en Bélgica. O sea, eso se está extendiendo a nivel nacional y un poco más allá también. La situación es muy preocupante. Hay mucho efectivo policial en todo el país por el Ministerio del Interior, ¿no?, para controlar la situación, pero dudo mucho que eso vaya a calmar las cosas. Yo creo que es una tensión que viene no solamente por el hecho inaceptable del asesinato de ese niño menor, ¿no?, de 17 años, sino por un malestar social de suburbios urbanos donde el Estado ha ido abandonando finalmente sus prerrogativas, ¿no?, a nivel social, servicios públicos, etc. Son años de abandono del Estado en estas cosas. Bueno, además también hay que poner en contexto quién era este joven, un menor de edad, 17 años, que solamente lo que hace es negarse a un control policial, pero no tenía antecedentes previos, no era un delincuente, no se había robado el auto, hijo único de una madre soltera. Su historia es bastante dramática y ahí vemos en estas imágenes a la madre de Nael, que fue la que encabezó hoy día las manifestaciones. Pero bueno, claramente eso no le va a devolver a su hijo. Y el presidente también ha sido bastante duro, Pierre, en condenar este asesinato. Él dice que esto no tiene perdón y la policía está molesta por la reacción del presidente. Así es, pero lo crítico es que desde el 2017 hay una ley que permite justamente a las policías disparar en el caso de que se rechaza un control de identidad, pero en el caso de que la persona que lo rechaza atenta contra la vida de las policías, pero eso no ha sido el caso. Claro. Hubieron también otros casos este año de disparo contra personas que estaban rechazando un control de identidad. Entonces hay una violencia policial muy fuerte. Si el presidente toma ese nivel de palabra en el discurso, pues yo creo que tiene que tomar actos muy fuertes también para reformar el tema de las policías, para reformar también el marco jurídico del control policial, y también reprimir todo lo que es el racismo presente también de parte de cierta fuerza policial. Porque precisamente este joven tiene origen africano, norafricano y francés. Y esto ocurrió en París, bueno, en uno de los suburbios, pero que está a media hora del Arco de Triunfo. O sea, no se está viviendo en una zona aislada, sino que es en la capital precisamente. Y es un acto que nos recuerda a otros anteriores también en Francia, y donde también en las manifestaciones, Pierre, hemos visto carteles que decían esto lo sabemos porque lo grabaron, pero hay muchas situaciones como esta que no han quedado registradas, pero han tenido una dinámica similar en cuanto a que son personas de raza negra, que son personas marginales. Hay muchísimo como alertas de instituciones internacionales de derechos humanos que advierten justamente del racismo institucional que existe en la policía francesa. Lo hemos visto no solamente ahora, hace años, pero yo insisto sobre el hecho de que en la zona urbana periféricas de París, no solamente de París, de otras ciudades del país, en Europa también en general, hay un abandono del Estado en temas sociales. Hay, por ejemplo, aquí a 5 kilómetros de aquí, la comuna de Saint-Denis, donde hay un porcentaje de pobreza altísimo, 30%, la cesantía altísima también, y la inflación también muy alta en Francia últimamente ha hecho que, bueno, hay familias que no se están alimentando correctamente, hay una tensión social fuertísima. Entonces, es verdad que la reacción del poder público, o sea, político, debería ser también, para calmar las cosas, ayudar bastante más a esos barrios que han sido dejados de lado hace mucho tiempo.
Ujú. La pregunta también es qué pasa con este nivel de violencia que desata un hecho como este, porque también se ha denunciado que la policía luego de estas manifestaciones ha sido atacada incluso con armamentos de guerra, de acuerdo a lo que informan los portales. Sí, de todas maneras, la violencia de estas últimas 2 noches ha sido bastante fuerte. Uno puede recordar también los estallidos del año 2005, pero también estallidos que han sido numerosos desde los años 80 en esa zona periférica de París, y no solamente en París. Pero sí hay señales justamente para llamar a la calma, es justamente reformas bastante duras y bastante rápidas de las fuerzas policiales, un reconocimiento también al abandono estatal. El 2017 hay un informe que salió, de hecho que fue solicitado por Emmanuel Macron, que es el informe del Plan Borloo, que es un exministro de Sarkozy, pero era un informe saludado por toda la clase política, donde habían recomendaciones de qué hacer en esas zonas periféricas, a nivel social, económico, empleo, vivienda, etc. Ese informe no fue usado por la Presidencia de la República y es muy criticado y por eso. Y la tensión que hay justamente no es solamente por hechos de violencia, por racismo institucional, es también por un malestar social muy profundo y que está también generando también esa violencia de estos últimos días. Bueno, y que recuerda también las manifestaciones que se registraron por el cambio al sistema de pensiones en Francia, pese a toda la negativa popular. Ahí Macron hizo uso de su prerrogativa e impuso un cambio, cosa que también generó bastante malestar entre la población. Se van sumando cosas, como bien tú dices. Ahora, en este caso, hay una figura en la que se concentra la empatía, que es un joven, donde además ídolos del deporte francés como Mbappé ha solidarizado y se ha reconocido en este joven. Él decía, escucho a su madre y escucho a mi madre diciéndome lo mismo hace un tiempo atrás, por lo tanto hay una conexión emocional clarísima que hace que las cosas también puedan tomar otro curso. Es muy interesante lo que dices porque sí, hay futbolistas, hay cantantes también que han ido solidarizándose con la madre hoy día y ayer, yendo a su casa, hablando con ella, pero al final son varias generaciones de esos barrios que han sufrido racismo institucional, que han sufrido la falta de oportunidad, que han sufrido el desempleo, la marginalización finalmente de la sociedad y del Estado. La prensa alemana resumió muy bien la situación de estos días, decía, al final la policía francesa no defiende ya a los ciudadanos, sino que defiende el Estado. O sea que hay una brecha que se ha ido creando desde los años 90 entre el Estado y la juventud de muchos barrios populares franceses. Y es ahí donde el Estado tiene que volver a instalarse y con empatía con la juventud, justamente para que puedan salir adelante, ¿no? Para que tengan perspectiva. ¿Y cómo ves a la clase política enfrentar esta situación, este tipo de situaciones? Más bien, ¿están dispuestos a modificar las leyes que regulan a la policía? ¿Están dispuestos a entregar recursos que vayan a las periferias? Yo creo que hay dos cosas. Una es, con esta situación estamos viendo de nuevo un poco el clivaje izquierda-derecha, una derecha mucho sobre el tema del orden, que uno podría entenderlo hasta una cierta medida, que no entienden la revuelta social, porque lo es, y una izquierda que trata de hacerle entender también a muchos que, bueno, que esto pasa por un Estado mucho más fuerte en esos barrios, con educación, empleo, vivienda, etcétera, lo que yo estaba diciendo. Y otra cosa que también es muy importante, es cómo comunicamos en política. Yo no sé si se acuerdan, pero lo dije hace unas horas atrás también en otro medio. Sebastián Piñera, el año 2019, estaba comiendo en un restaurante en Vitacura, Las Condes, la noche de la revuelta. Cada uno tiene sus decisiones, pero Emmanuel Macron ayer estaba en un concierto de Elton John, cuando aquí, en París y al afuera, se estaban quemando mucho transporte público y autos. Entonces hay señales que o generan calma o generan más revuelta, más violencia, más descontento. Y eso es lo que está pasando hoy día aquí también. Entonces hay una figura, tenemos empatía con esa familia, pero también cada vez menos empatía con el poder político. ¿Y hay líderes que hayan asumido esa necesidad de conducción de una crisis como esta a nivel de gobierno o a nivel de oposición? ¿Hay alguien que esté tomando esa necesidad, esa inquietud? Yo creo que hay una inquietud transversal
El tema es que no todas las fuerzas políticas quieren enfrentar el problema de la misma manera. La derecha pide el orden, pide un estado de emergencia, toque de queda, etc. Partidos de izquierda están más enfocados en justamente un plan de ayuda muy importante, justamente en un contexto social sumamente difícil y un contexto político sumamente polarizado. Entonces, son dos maneras de ver las cosas, pero creo que dado la situación social de Francia del último tiempo, un plan social para esos barrios sería sumamente útil. Y yo, para terminar, yo trabajo en una ONG actualmente, lo dije hace unas horas atrás también, en varios suburbios de París, donde los niños, por la inflación, hace más de un año y medio, no están comiendo 3 veces diario, sino que una comida diaria. No tienen pasta de diente, tienen que esperar meses y meses para tener horas médicas. Entonces son de verdad barrios populares dejados, donde el Estado ya no está invirtiendo lo que se supone que es su rol. Sin duda. Bien, Pierre, te queremos agradecer este contacto a esta hora de la tarde, de la noche para ti, en esta tercera noche que está viviendo toda Francia la conmoción de este asesinato, y nos quedamos atentos también a cuáles son las medidas que puedan hacer bajar esta crisis. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.